resentimiento por él mismo, pero desde el principio pues él recibió a mis hijos como si fueran de él. Los recibió como parte de recibirme a mí, ¿verdad? Que era mi paquete completo, y entonces pudimos formar esta familia. Ellos se llevaban muy bien desde el inicio. Los niños lo querían, compartían con él. Mientras yo trabajaba, incluso a veces él los llegaba a traer, o del colegio se iban a su casa. Entonces empezaron a tener una relación bastante bonita. Si una pareja se ama y esa pareja tiene hijos, esos hijos son parte de esa persona a la que uno le está entregando su amor y a la que uno se está preocupando. Entonces, que se reciban los hijos como si fuera parte de esa familia, porque realmente lo es, para que cada uno de todos se sienta como que pertenece a esa familia y que tenga muchísima comunicación. Lo más importante es la comunicación, porque cuando suscitan problemas es necesario comunicarlos dentro de la familia para poderlos resolver. Bueno, estos son algunos casos en donde afortunadamente han sacado lo positivo de una nueva relación, de alguna manera empezar a convivir con la familia de alguien más, con la familia de la pareja de mi papá o de mi mamá, y entonces han salido lindas relaciones y un amor fraternal, unas buenas amistades que perduran por mucho tiempo. Sin embargo, no es lo que siempre sucede, y por eso Claudia y Xiomara siguen conmigo para hablar un poquitito de qué pasa cuando los hijos no se llevan. Se ven feos, se dicen cosas, se ponen trampas, no sé, todo lo que pueda suceder, eso y muchas cosas más también. ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo se debe hablar esto, Xiomara? Parte de la convivencia familiar entre hermanos de sangre no se llevan bien. Eso es cierto. Es la normalidad de que son rivales, de que las edades, de que si es hombre y mujercita. No debemos alarmarnos. Para empezar, no debe ser algo que te alarme, sino que es algo que con el tiempo, con tu disciplina, con que ellos vean que mamá y papá están de acuerdo en lo que están enseñando, en lo que están aprendiendo, aplicar normas, castigos, avisar que esto no es permitido, que sí es permitido, dentro de la casa la convivencia, lo mismo que les enseñamos a nuestros hijos: no se suban a la mesa, no se debe gritar, cuando estamos comiendo se respeta. Todas las normas que ponemos en una casa con una familia nuclear deben existir, ¿verdad? Y qué bueno que se molesten, porque van a convivir, es parte de la convivencia. A aprender de la vida, además. Vamos aprendiendo a que es que a aquel no le gusta que le eche agua, le paso echando agua, ¿verdad? Pero le voy cogiendo cariño, porque convivo con él, porque estoy con él, y no alarmarnos, que no debe ser una alarma de decir, ay, esto no va a funcionar nunca. O que vaya a destruir la relación de pareja. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí tiene que ver justo la reacción de los papás, porque muchas veces es: yo voy a defender a mi hijo o a mi hija. Tu hijo le hizo a mi hija, tu hija le hizo a mi hijo, ¿cierto? Bien, podría venir ese pleito, me toca a mí defender a mis hijos únicamente. ¿Cómo actuar como papá desde ese ángulo, Claudia? Toca ver que son los hijos, y que como seres humanos cometen errores y se equivocan, y hay que corregirlos, y no perder de vista que tu rol sigue siendo ser papá o mamá, como tal, orientador, consejero y disciplinar también, enseñar. Y no porque te divorciaste y formaste una familia, o porque enviudaste y formaste una familia ensamblada, llevar la culpa de que les vas a permitir todo tipo de malcriadezas para tú tener el permiso de vivir en pareja, por favor, que eso es lo que hacen muchos padres. Exacto. Los hijos ahora les pasan la factura para poder vivir así, y entonces les toleran cualquier cosa de malcrianza. No es así, siguen siendo los padres, y en jerarquía siempre van a estar en un nivel superior a los hijos. Por lo tanto, ejerzan su rol y no lo cedan ante los hijos. Su rol sigue siendo de padres y de madres, y como les enseñarían educación para cualquier persona en la calle, en el colegio, en la sociedad, así mismo con sus hermanastros, con cualquier persona.
hay cosas que no se permiten. Lo mismo con sus hermanastros, no cambia. Ahora, vámonos al otro extremo, sobre todo cuando hay ya hijos adolescentes, resulta que se enamoró el chico de la chica Wow. y son hermanastros, y los papás de repente los encuentran a lo mejor en un beso apasionado, o a lo mejor encuentran alguna cartita, o no sé, cualquier situación en donde se pone en evidencia que hay amor entre los chicos. ¿Cómo se maneja? Sí, respiremos. Sí, sí, es lo mismo que si lo encuentras con alguien más. Obviamente tú dices, son hermanos, ¿qué está pasando? Pero no Pero son no hermanos. son hermanos, exacto. Y la convivencia da a eso, sobre todo si se llevan muy bien, Ujú. sobre todo si la niña es muy dulce, si el jovencito es muy caballeroso. Entonces hablábamos en una parte intermedia con Claudia, donde sí valdría la pena en un momento poner distancia entre ellos, Ujú. ¿verdad? Porque conviven, duermen en la misma casa, están todo el tiempo juntos y para evitar conflictos ya en tema de sexualidad, Ujú. en tema de relaciones íntimas, ya hay que poner distancia de por medio de... ¿Esa distancia de la que te refieres es distancia de te vas a vivir un tiempo con tu mamá o con tu Podría abuelita ser, sí. y podrían seguir en su relación? Digamos que ya son novios incluso, ¿podrían seguir en esa relación o tú dices no podemos permitir esto? Pues depende de la edad, yo diría que si es una relación ya de jóvenes responsables, es un enamoramiento real, no lo vas a poder evitar, Ujú. ¿verdad? Entonces es mejor ser aliado e ir viendo, aconsejando, diciendo esto pasa, esto no pasa, a que te vuelvas su enemigo. Sí. Y a que digan, bueno, nos vamos los dos entonces. Claro, claro. ¿Se les podría dar la opción, Claudia, de decir, a ver, pasan dos cosas, o no son nada aquí en la casa y siguen juntos, o te vas a la casa de tu abuelita y pueden ser algo? ¿Eso funciona, no funciona? ¿Cómo funciona? Si ya se evidenció que hay una relación, un enamoramiento, ya se dio, ya existe. Entonces, esta es una de las situaciones más difíciles a Seguro. tratar dentro del cuadro de la familia ensamblada, Tuti. Es de lo más delicado y de lo más doloroso dentro de la familia, porque, por ejemplo, tener que invitar a uno de los dos a vivir mejor con la mamá o el papá en otra casa para evitar que cuando los miembros de esta pareja tengan que ir a trabajar, los adultos, no propiciar una relación sexual. Eso es lo que vamos a evitar en nuestra casa. Sí. Por tanto, los vamos a enviar a uno de los dos a vivir fuera, pero no podemos evitar la relación amorosa. Entonces, lo único que podemos hacer es separarlos físicamente para que lleven a cabo una relación de noviazgo, cada uno viviendo en lugares separados. Evitar que sean o decirles no lo sean, solo va a hacer que sigan, que continúen. Y lo que sucede aquí, esto tiene mucho que ver con los padres. ¿Por qué se dan este tipo de relaciones amorosas dentro de la familia ensamblada? Muchas veces sucede que cuando llegó un nuevo miembro a la vida de papá o mamá, de repente no había pareja, pero de repente ya hay. Entonces ven los hijos que ya hay abrazos, ya hay besos, el clima de la casa se erotizó, se dice en psicología. Claro. Entonces esto estimula las hormonas de los hijos, especialmente en la edad adolescente. Por supuesto. Y si hay dos adolescentes hermanastros, las hormonas se disparan. Y es probable que el jovencito va a querer demostrar su masculinidad con la hermanastra, por ejemplo, y la niña que afectivamente va a necesitar cariño, va a necesitar exponer sus cualidades femeninas con el hermanastro. Y por eso muchas veces se dan, tiene mucho que ver con los papás. Entonces la recomendación aquí también es tener mucho cuidado los padres en no demostrarse afectivamente tan abiertos y expuestos ante los hijos. Ok. ¿Alguna recomendación extra antes de ir a la pausa? No, vamos a la pausa. Nos quedamos ahí con el tema. Interesante, sí, es que es muy interesante, definitivamente, Claro. porque son las cosas que pasan, lo hacemos y lo ponemos sobre la mesa para que usted también lo discuta. Insistimos en que la mejor herramienta siempre es el diálogo. Si usted está preocupado o preocupada porque sus hijos, porque va a empezar una nueva familia, porque una familia ensamblada, siéntese, platíquelo, prevenga todo lo que pueda, las situaciones que podrían incomodarle en el futuro y tome en cuenta las opiniones de las expertas que hoy nos han acompañado. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Al volver, Hace años me casé con una mujer que enviudó
Ella tenía una hija y mi padre, que enviudó hace 5 años, le pidió matrimonio. Al casarse mi esposa pasó a ser la suegra de mi padre, quien se volvió mi yerno, quien al casarse me da una nueva madre, quien también antes se había convertido en mi hija. Al poco tiempo tuvieron un bebé que era hermano mío, nieto de mi esposa, o sea que terminé siendo el abuelo de mi hermano. Pasaron unos meses y con mi esposa tuvimos un bebé, quien era hermano de su hija, también era cuñado de mi papá y tío de mi nieto. ¿Van entendiendo? Díganme quién soy en realidad, auxilio. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía, por acompañarnos. Un tema interesante, tema que podría dar para pláticas, pero nosotros queremos tocar algunos temas, los más importantes, para que ojalá se los lleve usted a casa, si es que es su caso, o conoce a alguien que se pueda enriquecer de este tema. Claudia, Xiomara, gracias por acompañarnos a lo largo de este programa. Y tengo un caso especial, a ver si ustedes me ayudan y ustedes en casa también. Dice: hace años me casé con una mujer que enviudó. Ella tenía una hija y mi padre, que enviudó hace 5 años, le pidió matrimonio. Al casarse mi esposa pasó a ser la suegra de mi padre, quien se volvió mi yerno, quien al casarse me da una nueva madre, quien también antes se había convertido en mi hija. Al poco tiempo tuvieron un bebé que era hermano mío, nieto de mi esposa, o sea que terminé siendo el abuelo de mi hermano. Pasaron unos meses y con mi esposa tuvimos un bebé, quien era hermano de su hija, también era cuñado de mi papá y tío de mi nieto. ¿Van entendiendo? Díganme quién soy en realidad, auxilio. Ese es un chiste. Pero sí, en familias ensambladas pasan cosas extrañas, ¿no? Que uno para siendo hijo del nieto de... En fin, era solo para hacer reír un poquitito. Vamos con los casos que tenemos para concluir este último bloque, porque son problemas que nos encontramos en el momento en el que formamos una familia ensamblada. Vamos con el primer caso. La ex esposa de mi marido le daba órdenes a sus hijas de no hacerme caso, aunque sea que yo le pidiera favor a las niñas de cepillarse los dientes. Ella les decía para todo que no me obedecieran, y eso fue lo que hacía que nosotros con mi esposo tuviéramos problemas. Qué complejo, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a este caso, Xiomara? Tiene que, ahí tendría que el papá, ¿verdad? El papá biológico, hablar con la madrastra, ¿verdad? Hablar con ella, porque la relación que queda fuera, digamos, una relación de celos, de envidia, de poder, sí, debe de ser controlada ya a nivel padres, a nivel de ellos, de los padres. Decir que todos dentro de esa familia ensamblada, madre, padre y padrastros, tienen el respeto y la obediencia de los muchachos. Podría ser complicado el caso porque tengo esa fidelidad de alguna forma con mi mamá biológica, y cómo le voy a desobedecer a mi mamá con esta nueva persona, pero tampoco estoy ayudando a que la familia ensamblada funcione. ¿Qué consejo le podríamos dar, Claudia? Justamente, Tuti, hay conflicto de lealtades, sí, para el niño. Es la palabra. Ahora, la madrastra, en este caso, se siente o se percibe que es desobedecida por el niño. Sí. Aquí se requiere mucha madurez de la madrastra, en el sentido que la niña está siendo leal a la madre. Sí. No es tomárselo personal, que es con ella, claro, sino que la madre tiene un conflicto de celos o de algo que le molesta de esta nueva familia ensamblada, sí, ¿sí? Y que por eso está interfiriendo en el desarrollo, en cómo se maneja la niña en esta casa. Entonces, esto es cuestión de adultos, es la coparentalidad del papá biológico con la madre biológica los que se tienen que poner de acuerdo para que la niña tenga la libertad y el permiso de la madre en desenvolverse dentro de esta casa. Tener la libertad de acatar una regla, tener la libertad de querer y amar a su madrastra. Los niños deben de tener la libertad dentro de la familia ensamblada, adaptarse y amar desde su corazón a quien se ha ganado ese cariño. Claro. Sencillamente así. ¿Qué pasa si, me queda claro que lo deberían ver entre padres biológicos, es decir, oye, le estás haciendo un daño a nuestras hijas, si tú le dices que está en contra, háblale de otra forma, no sé, como adultos se podría hablar. Pero muchas veces no funciona y no funcionamos como adultos cuando el corazón está herido. Y puede ser que la mamá biológica siga sin querer cooperar con esta nueva familia y con el bienestar psicológico de sus hijas. ¿Cómo debería actuar papá biológico con la madrastra, por ejemplo?
En este caso, yo aconsejaría al papá biológico dar la orden o dar la instrucción al hijo, porque seguramente a él sí le va a obedecer. Y yo le diría,